Bueno, existen tres. Uno cocido y dos, uno crudo y dos cocidos. Bien. El crudo, merengue francés, normal u ordinario. ¿Por qué se llama ordinario? Porque es crudo. Y nunca se puede comer claras crudas o yemas crudas, como se hacía anteriormente por el tema de la salmonela. Fiebre, diarrea, vómitos. ¿Sí? Bien, nunca huevo crudo, en ninguna preparación, nada. Tiene que estar cocido. Tengo primero las claras solas, líquidas, temperatura ambiente, las bato, ¿sí? No sobrebatir, no sobreexigir el batido de claras solas. Cuando están bien merengadas, en forma de lluvia, velocidad mínimo, el azúcar común, ¿sí? Lo que me pide la receta, ¿sí? Y sigo batiendo y batiendo, hasta que la fuerza centrífuga del batidor rompe los cristales del azúcar y queda el pico bien firme, sostenido, como pico de pájaro. Pero es un merengue crudo, ¿sí? Que me sirve en una preparación para dar aire y para dar levado físico, nada más, en una preparación. Recuerden que las claras no tienen que tener nada de materia grasa, o sea, ni una gotita de yema, o manteca, o aceite, el perol. El perol puede tener agua, que el agua en contacto con las claras no me afecta en nada, porque la clara que es agua y proteína. O sea, a la clara le sumo más agua, no hay problema, ¿sí? Pero la materia grasa no, porque la materia grasa es resbaladiza y es materia pesada en contra del agua, de menor densidad. Recuerden, ¿cuántas veces en volumen crece una clara merengada? Hasta 9 veces. O sea, yo tengo una clarita que me pesa 30 gramos, yo le tengo que calcular 9 veces. Ahí. Si yo sobreexijo el batido, bato y no paro, va a merengar, pero después se baja, como un globo que se desinfla y ya no se puede inflar más. ¿Por qué? Porque rompí la albúmina, la proteína, y ya no captura más aire a través del batido. Ya no me sirve. ¿Sí? Entonces hay que contar ese punto, nada más. Lo que se hace en algunas recetas es atentar contra el batido de claras solas, agregándole un poderoso leudante químico como es el cremor tártaro. El cremor tártaro, una pizquita, me atenta contra el levado de las claras solas. En lugar de crecer hasta 9 veces en volumen, me crece hasta 7, pero las estabiliza. No caen más esas claras merengadas, las estabilizó. El cremor tártaro se obtiene de proceso de vinificación de vinos, ¿sí? Bien. Merengues cocidos. El primero, el suizo. Bien. Siempre la fórmula para los dos cocidos me indica por cada parte de clara el doble de su peso en azúcar. Si tengo 100 de clara, 200 de azúcar. Bien. Merengue suizo. 100 de clara, 200 de azúcar. Integro, mezclo. Cacerola o sartén al fuego, directo. Los dos ingredientes, mezclando. ¿Hasta cuándo? Hasta que por acción del calor los cristales de azúcar se funden en esas claras y queda una preparación lechosa, pegajosa. Meto los dedos, hago esto, claras y azúcar, y no debo percibir cristales de azúcar. Cuando yo no note cristales de azúcar, lo saco del fuego si no tengo miedo. Si tengo miedo, baño María de quemarlo, ¿sí? Lo saco del fuego. O del baño María, batidora, batí, hasta que se enfríe completamente y se forma ese pico de pájaro o pico de loro. Lo hice bien, me dura 24 horas el suizo, nada más, porque no está completamente pasteurizado. Y el último de los cocidos, el italiano, por una parte de claras, el doble de azúcar, dije bien. Ahora, al azúcar le debo agregar agua y hacer un almíbar, punto bola firme, temperatura 118, 121 grados. Entonces, claras solas líquidas, merengadas. Reservo. Azúcar, el doble de azúcar de las claras, poquitito de agua al fuego. No le saco los ojos de encima, no lo remuevo en ningún momento. Y al lado, un bolo perol, agua fría y una cuchara. 118, 121 grados. ¿Cómo me doy cuenta? Bien.
Cuando al comienzo comienza a tomar hervor el azúcar con el agua, sin revolverlo, nunca, va a haber burbujas grandes y bien separadas unas de otras. A medida que aumenta la temperatura, las burbujas comienzan a achicarse y comienzan a unirse casi una con otra. Es lo que se llama burbuja encadenada. Cuando están bien chiquitas y bien encadenadas, como una cadenita, una a la otra, bien, ahí con la cuchara levanto un poco de almíbar y lo tiro al agua fría. Meto los dedos y debo obtener una bolita que sea algo maleable, que sea la temperatura 118, 121 grados. ¿Sí? Debo utilizar azúcar buena para todo merengue italiano. Si el azúcar es media oscura, el merengue me va a quedar oscuro, lo puedo perder. Aparte, el azúcar de medio pelo tiene impurezas que me atentan también contra las claras batidas. Se aconseja siempre la ledesma o en su defecto el azúcar chango para hacer merengue italiano. Si tengo miedo que no me quede bien blanco, unas gotitas de limón o unas gotitas de vinagre blanco o unas gotitas de ácido ascórbico y claras bien merengadas para que me quede blanco, blanco, blanco. Después le puedo dar el colorante que yo quiera, en pasta o en vegetal, ¿sí? Tengo el almíbar que llegó 118, 121, bien, hay mucha espuma. La espuma me atenta contra el batido de las claras, porque las interrumpe, las molesta esa espuma. Dejo unos segundos que la espuma baje, fuera del fuego. Baja la espuma. Me quedó el almíbar, espeso, caliente, 118 grados. Vengo en forma de hilo en el lateral del perón, batidora eléctrica, velocidad mínimo, tomando ese almíbar que mi compañera me va echando en forma de hilo. En forma de hilo. Bien tomando. Va a salir vapor. ¿Qué significa el vapor? La temperatura del almíbar en contacto con el agua de las claras la transforma en vapor y escapa el vapor. Me va a caer la albúmina, la proteína de la clara, que comienza a pasteurizarse. Es la única que me va a quedar. Incorporé todo el almíbar, bato, velocidad máxima hasta que se enfría y se forma ese pico de loro o pico de pájaro del batidor, duro, sostenido, blanco. Lo hice bien el paso a paso, me dura 7 días un merengue italiano, que me sirve como relleno, me sirve para decorar una torta, completamente, hasta 7 días si lo hice bien, ¿sí? Bueno, almíbar, bueno, para hacer almíbar, ya sabemos, parto de azúcar y agua, bien. Si quiero almíbar al 50%, partes iguales de azúcar y agua. Nunca revolver los dos estados, ni tampoco dejarlo solo. Debo estar al lado, y si es posible con un termómetro, porque trabajando con termómetro me indica la temperatura que yo quiero para determinada preparación en pastelería. ¿Sí? Hay distintos puntos de temperatura de azúcar con agua cuando llega a una cierta temperatura que me sirve para una preparación. Sí, debo trabajar sí o sí con termómetro, no hay otro. Entonces, 50 y 50 dije, es como si fuera almíbar de lata de durazno o almíbar de lata de ananá, una cosa así me va a quedar. Si quiero un poquito más espeso, como hicieron con la pasta frolla, ¿sí? Una parte de azúcar, la mitad de su peso en agua, para que me quede un poquito más espeso. Me sirve para pincelar, para dar brillo a una preparación, ¿sí? Y no más de eso. A lo sumo tengo una parte de azúcar, la mitad de su peso en agua. Nunca lo renuevo por nada, ¿sí? Y siempre trabajando con termómetro, que me indica la temperatura que yo quiero. Si los cristales de azúcar suben en los laterales de la sartén y no están en contacto con el agua, lo pierdo. Entonces, ¿yo qué hago? Un pincel de cerda, agua fría. Mojo la cerda del pincel en agua fría y bajo los cristales del azúcar que entren en contacto con ese almíbar para que no lo pierda. También ahí. Pero nunca lo agito, ni lo muevo para nada. Siempre termómetro, ahí. Obviamente, el termómetro tenemos el digital, el que tiene alcohol, el más baratito, el largo tiene alcohol, no mercurio, porque mercurio es para tomar la temperatura corporal.
siempre marcando en el centro de la sartén o cacerola es donde aumenta mucho la temperatura. Ahí debo tomar la temperatura. Si yo me alejo de la sartén o cacerola, la temperatura baja. Entonces, quiero la temperatura exacta en el centro, mido, desde el almíbar, la temperatura que yo quiero. Para distintas preparaciones en pastelería que hay. Por ejemplo, para hacer un parfait o para hacer, no sé, o una mousse o con lo que fuere, necesito sí o sí trabajar con termómetro. No hay otro. Bueno, creo que eso es todo.